Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a continuar el curso de Excel y en esta ocasión vamos a ver dentro de las funciones distintas funciones que tenemos para redondear. Aquí tenemos distintos ejemplos para ver qué es lo que podemos hacer con las funciones. ¿De acuerdo? Aquí por ejemplo tenemos el primer ejemplo que dice función para redondear hacia el entero inferior. Por ejemplo aquí tenemos un valor decimal de 9.88. Si ponemos la función entero, lo único que me pide es dónde voy a tener el número. Doy un clic y lo que hace es que redondea hacia abajo, ¿de acuerdo? Simplemente es poner la función entero, señalar dónde está la celda y en automático me manda a el entero inferior, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver función para el redondeo sin decimales. Para ello vamos a utilizar redondear únicamente. Después dice el número, que es este. Número de decimales, yo le voy a poner una coma. Y como no quiero decimales, voy a poner un 0. Cierro el paréntesis, doy enter y ya se fijan que me quita lo que son los decimales. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer la función redondeo, pero considerando un decimal. Va a ser exactamente igual. Redondear. Redondear. Y vamos a seleccionar el número, que es este. Ahí está. Número decimal le voy a poner 1. Y ahora se fijan que ya me puso redondeo hacia arriba, utilizando solamente un decimal porque yo le puse un decimal. Le podemos poner los decimales que nosotros queramos. ¿De acuerdo? Ahora la función para redondear hacia arriba sin decimal. Vamos a poner, esto lo que hace es forzar que se vaya hacia arriba invariablemente porque aquí considera el redondeo más cercano. Pero aquí vamos a redondearlo forzando que se vaya siempre hacia arriba. Vamos a poner redondear más. Después me dice el número, que es aquí. Número de decimales, como yo le puse aquí en el ejemplo sin decimal, voy a poner un 0. Cierro el paréntesis. Y se fija que me redondeó hasta arriba, que quiere decir que el entero va a ser 10. ¿De acuerdo? Por eso me lo redondeo hasta arriba. Y ahora vamos a poner la misma función, pero ahora con un decimal. Vamos a poner redondear más la celda, que es esta. Y vamos a poner un decimal. Cerramos paréntesis. Y aquí me lo redondea hacia arriba. ¿Se fijan la diferencia? Que aquí, como le puse con un decimal, me lo redondeó a 9.40. Y aquí, como le quité sin decimales, el redondeo se fue hasta el 10, ignorando el punto 38. Y aquí sí me lo toma en cuenta porque me está tomando en cuenta un decimal. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver cómo redondar, pero ahora hacia abajo sin decimal. Bueno, va a ser redondear menos, vamos a poner el número, que es este, 100 decimales. Me lo redondea a 7. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero redondar hacia abajo, pero con un decimal. ¿Qué creen que va a hacer? Vamos a ver. Redondear menos esta celda. Le voy a poner un decimal. Cerramos. Ay, perdón. Un decimal, ahí está. Y me lo redondeó a 7.5, porque no lo estoy redondeando al entero siguiente, sino simplemente sobre los decimales. ¿De acuerdo? Y ya vamos a ver los últimos dos ejemplos. Vamos a ver esta función de redondeo hasta el próximo entero par. ¿A qué se refiere el próximo entero par? Aquí, por ejemplo, tengo 7.58. ¿El siguiente entero par cuál sería? Bueno, vamos a ver. Redondeo par. ¿El número cuál es? Es 758. ¿Cuál es el siguiente número par? Es 8. Y también tenemos para redondear hasta el próximo número impar. Si el siguiente número par es 8, ¿cuál creen que sea el siguiente número impar? Vamos a ver. Es este. Vamos a poner el número, que es 758. Y va a ser 9. Porque el siguiente número par después del 758 es 8. Y el siguiente número impar después del 758 es 9. ¿De acuerdo? Ya con esto vimos funciones que nos ayudan para redondear dependiendo de lo que ustedes requieran. Aquí tenemos todas las funciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Espero les haya gustado el video, les sirva. Si fue así, por favor, suscríbanse al canal. Y nos vemos en el siguiente para que sigan aprendiendo con nosotros. Que estén bien, hasta luego.